Que vayamos acá a la pantalla. A ver, vamos para acá. Porque es interesante eso de los vengan, chiquillos, vengan, por acá. Más allá del audio ilícito, porque la otra vez conversábamos que por ilícito el audio, pero el audio no era la prueba, sino que lo que se recabó a partir de la información entregada por ese audio. Ya nos vamos a hacer cargo de aquello. ¿Qué tenemos acá? Una serie de personajes que han salido a la luz pública a propósito de los audios que se conocen y de algunas filtraciones de los audios. Yo creo que también eso ahí, Marisa, va a ser interesante determinar por qué se están filtrando algunas conversaciones y todavía no son conocidas públicamente. O sea, yo creo que muchas de esas, en términos concretos, ¿no? Ni la defensa las tenía todavía a su haber. Yo te digo, yo sospecho de eso. Yo creo que la defensa siempre lo ha tenido porque son los chats de su hermano. Por supuesto que las ha tenido. Claro, ¿Y por qué los tenía? Y lo tenía de haber tenido respaldado. Pero, porque pero si a ti tú tienes un WhatsApp con muchos antecedentes, te quitan el celular, te quitan el computador, te quitan todo, te tienes que acordar nomás, pero no los tienes. No, pero los tiene en una nube, hoy día puede acceder a la nube. ¿Tú crees que alguien como Luis Hermosilla no tiene respaldado un material que le sirve? Sí, pero tú no puedes rescatar el WhatsApp si no tienes el dispositivo. Pero sí, pues si lo has exportado, si lo has hecho en la nube exportado. Puede tener hasta impreso de antes. Pero tú desde el celular, donde está el WhatsApp, tú puedes bloquear el acceso en otro dispositivo. Sí, ¿Tú crees que no hizo eso? Ya está bien, pero lo que yo te quiero decir... que lo haya bloqueado, no lo sé. Yo creo que él hizo... antes que se lo quitaran, pues si no se fue a prisión preventiva de inmediato. Hizo un respaldo. Puede ser también. Ya, veamos nombres de personas que han ido surgiendo. Vamos con el Rafa, que está ahí. No, pero es que lo vamos a ir pimponeando con Rafa, que está allá. Miguel Crispi, que acá arribita. Vamos en orden, Anda de acá arribita. Miguel Crispi, es interesante este nombre. El último gran cliente de Luis Hermosilla. Alcanzó a tener patrocinio de defensa de Miguel Crispi. A mí me resulta, Rafa, interesante este nombre, porque Miguel Crispi es el jefe de asesores de La Moneda. Miguel Crispi trabaja en La Moneda, en el segundo piso de La Moneda. Sí. ¿Cómo el presidente de la República, que ha dicho que ha caído un tipo poderoso, no se acuerda que le estaba defendiendo a su amigo hasta hace un par de semanas? Y de pronto es la escoria y antes era también que te defiende. No logro entender eso, Rafael. Y otro antecedente, que el hijo de Luis Hermosilla, junto con Miguel Crispi, es uno de los fundadores de Revolución Democrática. Partido de gobierno. Y se iban a comer asadito a la casa del tío Lucho. El tío Lucho le decían. Rafa. El tío Lucho. Eso es clave, ¿ah? Miguel Crispi, y ahí hay un punto que es muy relevante marcar. Estamos hablando de un montón de conversaciones, algunos que podrían ser constitutivos de delitos, otros que no. Según lo que se sabía hasta ahora, esa es una parte que hay que revisar. Al menos hubo una cita en 2017, un encuentro de Miguel Crispi con el penalista, ahora imputado, con Luis Hermosilla. El tío Lucho, como bien decía Mario Antonio Guzmán, así era conocido. Y según los registros de conversaciones que, ha manejado hasta el Ministerio Público, habría tenido esta reunión con Miguel Crispi, actual jefe del equipo de asesores de La Moneda, incluso antes de haber sido electo como diputado. Por lo menos eso es lo que se desprende posterior a cierta filtración de esta información. Además, el 17 de agosto de ese año, del año 2017, una de las secretarias de Hermosilla, Pamela Valencia, le escribió al penalista, según se desprende de lo que se ha dado a conocer, que dice, llamaron que viene el día de la reunión a las 15 horas. Hermosilla respondió, ¿quién viene a esa reunión? Miguel Crispi y dos personas más. Y ahí es donde en esa conversación se desprende este encuentro que finalmente se da a conocer a propósito de esta relación que había de Miguel Crispi con también el abogado Hermosilla. Entonces, reunión previa a ser diputado, y recordemos que los momentos en que se establece esta conversación serían relevantes para saber si eventualmente habría algo que establecer en estos encuentros que tenía con el asesor de La Moneda, que recordemos públicamente sabía que era abogado. Eso es importante, quiero ir con la Marisa ahí, porque qué tanto uno podría decir, entre comillas, se salvó que el caso explotó antes que Hermosilla empezara a ser el abogado defensor de Crispi. Bueno, ahí hay que hacer una distinción bien relevante, que es el secreto profesional. ¿Cuándo empieza la relación de cliente-abogado? Desde que voy a mi primera reunión y le cuento, ¿cierto?, mi historia. Y eso está protegido por el secreto profesional, y ahí soy obviamente partidaria de que jamás eso no se va a filtrar. Porque además el abogado cometería un delito de filtrar, que es la violación de secretos del abogado. ¿Ya? Distinta es la situación de otro WhatsApp, porque lo que estamos pensando que hay, y hay ya, son conversaciones con funcionarios públicos que interceden o que le piden ayuda a Hermosilla para ciertas cosas, para su postulación. Ese no es el tipo de mensajes que hay con Miguel Crispi. Una pregunta, si yo soy el abogado X
y la Mari me contrata. Ok, a partir de ahora tengo patrocinio, por lo tanto, a partir de ahora tenemos secreto profesional. Pero resulta que en estas conversaciones hablamos de un delito. Sí, pues. Yo digo, ¿sabes qué? Para solucionar tu caso, yo voy a coimear a Juan Pérez, que trabaja en tal lado. Esa conversación igual está cubierta por el secreto profesional. Salvo cuando de las conversaciones el abogado se involucra en un delito. Claro. Perfecto. Ahí el abogado. El consiglieri, que se le considera en materia mafiosa. Lobby o delito supuestamente se va a filtrar. Claro, eso sí, porque eso no es secreto profesional. Claro, exacto. Volvamos a la gráfica y vamos a la fiscal de la causa, Lorena Parra, que le pide que le mande el currículum. Rafa, tú entréganos ahí los datos porque ella se lo envía. Bueno, eso es súper importante relevarlo. Hay una confirmación, incluso la Fiscalía, que establece que efectivamente Lorena Parra, hace un tiempo ya, le envía el currículum a Luis Hermosilla. Esa situación, digamos que se dio a conocer dentro de las filtraciones, la Fiscalía confirma este hecho, pero establece que esto no ha influido en nada en la indagatoria, y para muchos que hemos ido observando el caso y también conversando con expertos, lo que ha determinado hasta ahora la fiscal Lorena Parra establece que fue esa prisión preventiva, por tanto no habría una influencia. ¿Cuál era el fin del envío del currículum? Es lo que todavía del todo no está tan claro, pero el hecho de, podríamos decir, que recurriera a Luis Hermosilla también habla un poco de la cantidad de filtraciones que hay, con una especie de bisagra, entre comillas, de Luis Hermosilla con quienes están a cargo de nombrar diferentes cargos importantes, y además de cómo era visto este abogado penalista destacado, abogado de la plaza, como se denomina, y en el caso de Lorena Parra, ese envío de currículum para algún fin que me parece todavía no ha estado del todo definido, es lo que la Fiscalía establece como real, ocurrió, pero que no influiría en la investigación. Ahora, tomar ese punto, ¿qué Rafa? hizo finalmente Hermosilla con ese currículum? Es lo que está por verse, Eduardo. Ahora, sí, pero también me carga a mí cuando nos toman a todos por tubo, porque ¿qué es lo que dicen? ¿Por qué le manda porque estábamos en pandemia? Entonces, a propósito de eso, se manda el currículum, y Luis Hermosilla no estaba en pandemia, él tenía un régimen aparte, él estaba inmune a cualquier otro tipo de circunstancia. ¿Por qué le manda el currículum? Porque supuestamente la historia y un poco la trayectoria de Luis Hermosilla es que él tiene muy buena llegada con ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y son los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago los que determinan la terna, es decir, el trío de candidatos que puede quedar a un cargo de fiscal regional. Claro. Entonces, para ganar esos votitos, por ejemplo, ustedes estaban entrevistando hace un rato al fiscal regional Occidente, Marcos Pastel. Él tuvo una cantidad de votos y luego en esa terna eligió al fiscal nacional, lo eligió a él como fiscal regional Occidente. Y por eso hoy lo tenemos hablando. En este caso era algo, en lo que se da a entender es eso, de que ella le manda el currículum para que Luis Hermosilla pudiese interceder con los ministros que tiene llegada y ella ganara los votos para chupar. Suele ocurrir. Sí, y eso es lo por que eso hay que revisar cómo se hace. Mano ocurre en eso, en las notarías, en muchas otras instancias. Sí, pero ahí Marisa, ella se defiende y dice que esto no ha influido para nada en cómo ella lleva a cabo su trabajo, tanto así que queda en prisión preventiva. ¿Qué opinas de eso? Sí, mira, bueno, lo primero es que enfatizar en cómo son nombrados hoy día los fiscales regionales. Sí, ¿ya? Es que es un gran tema. Se supone que la ley establece un concurso público en base a antecedentes y que hay una audiencia pública de los ministros para escuchar a los candidatos, ¿ya? Lo que pasa, y esto obviamente no comparto, es la forma en que se opera. En la práctica se opera en que los candidatos van o hablan directamente con los ministros, algunos para que no lo reciben públicamente antes de, pero hay muchos que sí se juntan con los candidatos aparte, en las casas, en otros lugares. Hay un lobby, exacto. Y hay operadores políticos, no sé, por llamarle de alguna manera, que van a interceder y conversan, que tienen llegada directa con los ministros, entonces le dicen, oye, vota por tal persona. Esa es la práctica y la realidad de hoy día. No la comparto. Yo fui candidata a una fiscalía regional, no fui a conversar con ningún ministro y tampoco con ningún operador y saqué 0 votos. Cero votos, a mucha honra, así que tengo esa de que a mucha honra saqué 0 votos. Bueno, el punto es que ella, y esta es la segunda parte, eso nos puede parecer mal y toda la cosa, hay que modificarlo. No sé si modificarlo, si eso no está establecido en la ley. No hay que modificar nada, es que no tengan que hacerlo.
Claro. Si para eso hay un concurso público, porque imagínate tú, las personas que tienen la misma posibilidad o expectativa de ser fiscales regionales, si no van a operar, entonces no cumplen, no hay una legítima competencia. Ese es el punto, ¿cierto? Bueno, pero lo otro, lo segundo es que, ¿qué es lo que hago yo una vez que soy fiscal y tengo que actuar, ¿cierto?, respecto de aquellos padrinos, por ahí llamarlo? ¿Le voy a hacer caso a mis padrinos? ¿No le voy a hacer caso a mis padrinos? No, claro. ¿Me voy a inhabilitar? ¿No me voy a inhabilitar? Siempre. Y el punto Claro. aquí con Lorena es que eso, por supuesto que tenemos que darle este beneficio de que ella ha pedido la prisión preventiva. bien. En otro caso no se ha pedido nada y Pero las causas se han el y origen estamos es- hablando del Es su defensa. ex fiscal. Ahí está. Estamos hablando del ex No fiscal. hay almuerzos gratis. Ya, pero miren, No hay almuerzo. hagamos una distinción. Que ahí tenemos los dos nombres justo al ladito. Tenemos Sí, a Lorena entonces, Parra, hoy fiscal. claro, tú haces y la al diferencia. Ex fiscal Manuel Guerra. Ahí está la diferencia. Exacto. ¿Qué es lo que Vamos pasa acá? con Manuel Guerra. Claro, ¿qué es lo que pasa acá? En el caso de Lorena Parra, ella dice, bueno, yo mandé el currículum, no me puedo inhabilitar porque he pedido la prisión preventiva, dije todo lo que dije de Hermosilla por 5 días, etc. En el caso de Manuel Guerra, lo que se investiga ahora, además, primero es su patrimonio, porque se aumentó de manera bien Se significativa. compró un auto de alta gama y es- además una propiedad. Exacto. Sí, un departamento pero además, más sencillo. Además, mientras fue fiscal regional, tuvo decisiones contradictorias. Y eso es lo que ahora se pone en tela de juicio. Mire, hagamos algo, que el Rafa nos dé todos esos detalles y nosotros lo comentamos acá. Rafa, por favor, anda contando y explicando la importancia del caso del ex fiscal Manuel Guerra. Lo de Manuel Guerra es muy relevante porque estamos hablando del fiscal del caso Penta, estamos hablando, y lo que decía Mario Antonio lo adelantaba, actuaciones contradictorias, primero siendo muy tajante en que se iba a aclarar todo y luego, según se vio con el tiempo, hubo, podríamos decir, solo 4 personas que finalmente llegaron a juicios abreviados y eso en algún momento se cuestionó porque como que hubo una suerte de freno en las indagatorias y ahí es donde se empieza a observar ciertas inconsistencias en el actuar del fiscal Manuel Guerra y además con la investigación de su patrimonio, ¿qué es lo que se está estableciendo? De que hubiese habido algún tipo de incentivo extra legal en estas decisiones que finalmente llevaron a tener, podríamos decir, una pausa en la investigación del caso Penta y además con tan solo 4 personas que son Pablo Wagner, que son los controladores de Penta, Delano y Lavín, y además también con la gran posibilidad, decían muchos, de establecer hasta totalmente establecer lo que había ocurrido. Entonces, por ejemplo, se recuerda el caso de Iván Moreira, que fue muy mediático cuando dijo el raspado de la olla, algo que quedó finalmente en un arreglo sin llegar hasta el juicio final, un juicio, podríamos decir, previo o abreviado. Y hubo varias instancias en que muchos señalan un actuar errático, que hubo un actuar distinto en algunas situaciones. Bueno, eso aparejado a lo que se está investigando ahora, que tiene que ver con el patrimonio de Manuel Guerra, que además, posterior a su salida de la Fiscalía, lo lleva a estar siendo docente, representante en la Universidad de San Sebastián, que hay otro foco también donde se empiezan a juntar ciertos nombres que han estado en los últimos días saltando a propósito de las relaciones que finalmente tenían a Luis Hermosilla, tenían también, recordemos, al presidente de la Junta de la Universidad de San Sebastián, Andrés Chadwick, exministro del Interior. También empiezan a surgir todos estos nombres que hacen que el fiscal Manuel Guerra o ex fiscal Manuel Guerra también esté dentro de los nombres que hoy día están siendo investigados luego de conocerse estas filtraciones. Oye, interesante, Rafa, muy buen resumen. Muy bueno. Y a mí me llama la atención y le pregunto a ambos, a nuestros especialistas. Manuel Guerra, que ahora le van a investigar el patrimonio, ¿no se investiga el patrimonio habitualmente de las personas que están en el Poder Judicial o de otros altos funcionarios del aparato del Estado chileno? Sobre todo cómo entran y cómo salen, como en este caso. Porque si efectivamente van a encontrar ahora, eventualmente, no lo sé, que Manuel Guerra tiene un estándar de vida, tiene posesiones que van muy por sobre lo que ganaba, ¿no se encendió nunca ni una alarma antes? No. ¿Tiene que Sí. ocurrir esto como para que empecemos a investigar? No, lo que pasa es que los bienes que se le está atribuyendo son después de ser fiscal. Por eso es que está el punto, es que luego de ser fiscal, él adquiere este departamento, Pero ¿cierto? Estos autos. La pregunta que Sí, hago es, ¿hay un sí, control anual sí,
respecto a todos los funcionarios públicos tienen que presentar una declaración de patrimonio y de intereses todos los años y tienen que enviarlo a la Contraloría. Bueno, y tú lo cuando público, salen como y es este caso, público. Tú cuando mandas esa declaración, ¿alguien chequea que eso sea real? No, nadie lo chequea. Entonces, pero sí cometes un delito si es que no no es real. Ya, pero Sí, obvio. perdón, pero si yo voy a ocultar algo, que me pillen haciendo un delito de una falsificación de la declaración es menor respecto a lo otro que estoy ocultando. Toda la razón, pero te obvio. quiero agregar algo. Aquí, pongámonos en el caso que eso sea así porque se tiene que investigar y todo. Él lo hace cuando sale de la fiscalía. Claro. A mí me parece súper importante que con mayor razón a ti te investiguen con el patrimonio que llegaste y con el que sales, porque esto habría ocurrido ahí. Y quiero ahí también, Mario Antonio, que tú nos digas la vinculación que... eso el Rafa lo insinúa y dice algo, bueno, con algún interés habrá fallado o habrá pasado algo en una causa de manera ilegal o con alguna influencia, con algún interés, porque igual llama la atención que cuando el Rafa habla del caso Penta, aquí termina el exministro del Interior, Andrés Chadwick, dándole al parecer un puesto en la universidad, o sea, sale y se va directamente. Parecer, se lo dio. Es decir, que no sabemos si fue él el que se lo da directamente, pero por lo menos es curioso. Es que no solamente hay constatación de documentos, hay publicidad, Mari. Hay una publicidad toda página en los principales periódicos del país donde aparecía Manuel Guerra con Andrés Chadwick como integrantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián. Claro. Entonces, no es algo que estamos diciendo al parecer, es decir, sucedió. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Que recordemos que en el caso Penta, Carlos Delano y Carlos Lavín eran los principales financistas de la UDI. Y ahí es donde el vínculo con Andrés Chadwick y esta relación, que además tiene hay unas filtraciones de chat bien cariñosos, amistosos entre Luis Hermosilla y Andrés Chadwick, señalan que las gestiones de Hermosilla, o lo que se plantea como duda, es que las gestiones de Hermosilla en el caso Penta fueron a ablandar la investigación para que la UDI no saliera tan afectada. ¿Cómo no salió tan afectada? Se suspendió condicionalmente el procedimiento contra Iván Moreira cuando ya la Corte Suprema se había desaforado, lo que genera la renuncia de los fiscales entonces Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, y luego, que es lo que lo dice el Consejo de Defensa del Estado, se elimina el delito de cohecho, por lo cual los funcionarios públicos también salen de la investigación, el Consejo de Defensa del Estado deja de ser querellante, y ¿en qué termina el caso Penta? Que todo el mundo lo recuerda, en las clases de ética. Solamente como única gran condena, podríamos decir, único gran resultado. Unos multimillonarios condenados a tener clases de ética para que no vuelvan a cometer los delitos de financiamiento ilegal de la política. Entonces, todas esas dudas son las que van generando hoy estos chats y estas conversaciones y estos vínculos de Luis Hermosilla con Andrés Chadwick, con Manuel Guerra, y luego también se ve involucrado hoy un ministro de la Corte Suprema como es Jean-Pierre Matus. Esta es mira, a ver si lo alcanzas a ver acá, esa es la publicidad, la fotografía que hablaban de la Universidad de San Sebastián, donde se ve a Andrés Chadwick, donde se ve también a Guerra, está también la ministra Ángela Vivanco. Ángela Vivanco, que también ha estado... Que su marido, supuestamente, su pareja está vinculada también a chat de Luis Hermosilla respecto del hoy fiscal regional de Aysén, Carlos Palma. Entonces, Rafa quiere agregar algo. Esta telaraña o es bosque o es telaraña, pero que es grande, es grande. Rafa. También aparece el nombre del esposo de Ángela Vivanco. Y además, otro de los académicos que trabajan en la Universidad de San Sebastián es Felipe Ward, que apareció en los últimos también filtraciones a propósito de supuestas presiones que habría habido para poder acelerar la instalación de unas bodegas en la comuna de Lampa. Esto ligado, recordemos, a uno de los grupos que también está implicados en el caso Factop, que son los hermanos Jalaf, y ahí es donde también aparece otro nombre, otro exministro que hasta ahora ha mantenido silencio, incluso 24 horas ayer trató de contactarlo, no hubo respuesta. Felipe Ward también en la Universidad de San Sebastián también aparece y es, podríamos decir, un lugar donde se encontraban varios. Mario Antonio Guzmán plantea algo súper importante, que es algo que probablemente se sabía masivamente. El Grupo Penta y el Banco Penta en ese momento era un lugar donde se sabía... aportaba en las diferentes campañas, principalmente a la UDI. Había una ligación completamente directa, eso se dio a conocer claramente en el último tiempo, y por eso era tan relevante el momento de ir investigando, y ahí es donde las decisiones particulares que mucha gente se preguntó por qué finalmente el fiscal Guerra en algunas decisiones donde estaba todo queda a medio camino, podríamos decir, a medio actuar.
aparecen como dudas y también surgen en esta investigación y ahora también en los chats que se están dando a conocer. Hay una fotografía que se ha conocido donde está el ex ministro Andrés Chadwick con Ángel Valencia. Sí. ¿Quién dicen que tomó esa foto? Manuel Guerra, que la tomó a la mala, porque está tomada así como, voy a ver qué hora es, foto, y es la que se ha filtrado. ¿Con qué interés hizo la foto? No lo sabemos. ¿Cuál es el rol de Ángel Valencia, Rafa Venegas, en esta serie de conversaciones, filtraciones que se conocen hasta ahora? Es muy importante. Ángel Valencia, fiscal nacional. Y lo primero que él señala es que, y voy a citarlo, no vengo de Marte. ¿Y por qué es tan clave lo que declara? Porque él es abogado, lo ha sido mucho tiempo. Luis Hermosilla es abogado, lo ha sido mucho tiempo. Por lo tanto, él no niega que haya tenido conversaciones con Luis Hermosilla. El punto es cuándo. ¿Y por qué? ¿Con qué finalidad? Pues sí, conversaciones, hasta nosotros como periodistas podríamos haberle mandado un WhatsApp para pedir una entrevista, pero eso no tiene nada que ver con tratar de hacer lobby por algo o cometer un delito. Tal cual, y por eso es tan importante el cuándo, que es lo primero que dice. Cuando dice no vengo de Marte y soy abogado, él era abogado, más de alguna vez tuvimos comunicación. Hay algo que Juan Pablo Hermosilla nos decía siempre, o por lo menos me lo decía cuando iba a las audiencias. Decía, oye, antes eran muy pocas escuelas, nos conocemos todos. Y ahí es donde probablemente está también eso que plantea Ángel Valencia. Ahora, ¿qué es lo que destaca? ¿Por qué es tan importante, María, quienes nos ven? ¿Cuándo? Porque, y voy a citarlo, la ciudadanía puede tener la tranquilidad de que en el periodo de postulación al cargo de fiscal nacional, ni durante el proceso, ni durante el ejercicio de este cargo he tenido intercambio de mensajes con el colega. O sea, todo fue muy anterior, y eso a propósito de alguna eventual injerencia que pudiese desprenderse de Luis Hermosilla, que ya vamos viendo cada caso, es una suerte de coordinador, lobista, influenciador en las autoridades de la época. Recordemos que en algún momento incluso algunos planteaban que era tan cercano al expresidente Sebastián Piñera que tenía influencias directas en, por ejemplo, elegir a las ternas para poder elegir al fiscal nacional. Por eso Ángel Valencia lo primero que hace es decir, soy abogado, no vengo de Marte, he conversado con él, pero mucho antes de tener algún rol como fiscal nacional, incluso como postulante al cargo. Hay que agregar a lo que dice Rafa que recordemos que el proceso del nuevo fiscal nacional no fue rápido. Entonces hubo un primer fracaso, que era el fiscal José Morales, que no fue aceptado en el Congreso, y por lo tanto esta situación terminó derivando en unos 4 a 5 meses. Entonces lo que uno podría plantear ahí es que Ángel Valencia el 2021, mediados del 2021, cuando ejercía la profesión de manera privada o particular, tenía esta conversación y cuando ya decide postularse, tomando de buena fe sus palabras, él deja de tener estas conversaciones porque ya viene la postulación. Hay que decirlo que José Morales y Ángel Valencia fueron los que sacaron más votos en la Corte Suprema y que el gobierno tuvo que, en definitiva, hacer este juego político ya en el Congreso. Cuando pierde Morales, toma la decisión de jugársela por Ángel Valencia, el cual gana la postulación en definitiva por la mayoría de los votos del Congreso. Buen punto del Senado. ese. Vamos entonces, pasemos a otro de los personajes que tenemos aquí en nuestra gráfica que han tomado relevancia por los WhatsApp. Jean-Pierre Matus, Rafa, explícanos entonces aquí la relación. Jean-Pierre Matus, complejo ahí explicarlo. A ver, Jean-Pierre Matus, recordemos que primero que todo salió a la palestra y llamó mucho la atención porque tuvo un rol, y aquí vamos a ir a lo más reciente, recomendó a un representante extranjero para que envíe un informe, el cual se ocupó en la defensa de Andrés Chadwick, entonces ministro del Interior, cuando fue acusado constitucionalmente. Ahí es donde Jean-Pierre Matus aparece, podríamos decir lo más reciente a la palestra. Él señala que en este actuar él hizo una recomendación que además le trajo como remuneración, como pago, una importante cifra, hablamos de cerca de 14 millones de pesos si mal no recuerdo, y ahí es donde Jean-Pierre Matus tiene esa implicancia, pero también ahí hay un cuestionamiento porque él dijo que no había tenido nunca WhatsApp, luego tuvo que corregir eso, decir no tuve WhatsApp luego de haber asumido el cargo, pero según lo que hasta ahora se ha dado a conocer, se ha filtrado, Jean-Pierre Matus efectivamente tuvo conversaciones previo a su nominación como ministro de la Corte Suprema, y ahí es donde para muchos sí habría habido algún tipo de factor, lo pongo muy incondicional porque esto está siendo investigado, se está revisando, como factor definitivo para que él pudiese
llegar al tribunal de alzada, según se plantea en algunos planteamientos. Entonces, Jean-Pierre Matus, estamos hablando de quien se ha cuestionado cómo finalmente llega a ser parte de la terna, luego evidentemente cómo asume como ministro de la Corte Suprema, pero además porque niega en un momento las conversaciones, luego corrige y dice no fue en el último tiempo, además fue quien recomendó hacer este estudio, traspasó, entre comillas, el momento en que se requería el informe para la acusación constitucional de Andrés Chadwick, y por ello también hoy día está en la palestra. Lo vemos que mandó un mensaje, decía gracias por todo. Y a ver si también contamos por qué él venía con un escándalo. Claro, y uno dice, ¿gracias de qué? Precedente, antes de todo esto había un escándalo porque se le acusa de haber sido quien dio la luz verde para investigar a un periodista, para pincharle el teléfono a un periodista. Claro, lo que pasa es que ahí hay varias versiones, porque recordemos que primero se le cuestionó cuando a él lo postulan. Él se postula como abogado externo dentro de esta nomenclatura que tiene hoy la Corte Suprema de jueces de carrera y abogados externos de gran reputación que puedan integrar el máximo tribunal. Y en ese minuto se le cuestionó porque él estaba asesorando al ejército y asesoró nada más y nada menos que a Juan Miguel Fuentealba. Y planteó que en definitiva podía hacer lo que quisiera con los gastos reservados, y ahí hubo un cuestionamiento desde el mundo de los derechos humanos y todo lo demás. Y en el proceso, que también se demoró mucho, de su nominación, él tiene estos intercambios con Luis Hermosilla, después viene un chat donde dice gracias por todo, fue difícil, tanta mentira y todo lo demás, pero lo que ahora, aparte de que él ha tenido esta contradicción en su versión de cuándo fueron los chats, lo que más se ha planteado de lo que dijo la Fiscalía la semana pasada, o antepasada y pasada con la formalización, es que los dineros con los cuales se le pagó a este informe en derecho son dudosos todavía, porque son dineros de los software. Claro, que se paga a través de una factura de factor. Exacto, y eventualmente esos dineros pueden ser de lavado de activos. Claro. Entonces, un ministro de la Corte Suprema hoy podría haber tenido o haber recibido un pago de un delito. Claro. O de una posibilidad de delito. Entonces, ahí es donde su rol está complicado. Sí. Está con licencia médica hace 2 semanas. Hizo una entrevista la semana pasada a CNN Chile, donde también yo creo que trastabilló mucho más de lo que quiso aclarar, y hasta el día de hoy ha enrarecido el ambiente en la Corte Suprema. Sí, esa es una arista de que recibió dinero de lavado de activos. Obviamente esa es la circunstancia que se está investigando. Y la segunda es no haberse inhabilitado respecto de Hermosilla, porque él, en una entrevista que dio a una periodista de otro medio de comunicación, de Rincón, se me olvidó el nombre. Mónica Rincón. La Mónica Rincón, le dijo que él no se había inhabilitado, o la lista de inhabilidades eran solo aquellas personas que él entendía que le debía algún tipo de gratitud. Pero sucede que también se conocieron los mensajes que donde él le agradece explícitamente, gracias por todo. Entonces, obviamente está reconociendo que él le debía gratitud y entonces debió haber incluido en su lista. Pero eso no es constitutivo de delito de per se. Habría entonces que investigar si en las causas que tenía Hermosilla hubo algún tipo de pronunciamiento de él que lo favoreciera. Yo creo que eso como que la arista que faltaría. Sí. Rafa, ¿tú querías agregar algo en este punto? Que pediste la palabra. Sí, un punto que es súper importante. A ver, todo esto está en el marco del caso audio. El caso audio surge, y recordémoslo, en la grabación que hace Leonarda Villalobos en una reunión clave, donde entre otros elementos estaba viendo la realidad del caso de Factop, la empresa de Factory Factop. ¿Por qué lo remarco? Porque según la Fiscalía, los dineros de Factop son mal habidos. Había cuestionamiento ahí. Y de ahí sale la plata que finalmente le pagan a Kai Ambos, que es el experto alemán que envía este informe en derecho a Chile y que tuvo 2 pagos de $10.000, de 2.000 euros uno y de 15.000 euros el otro. Entonces, esos pagos, esas platas que incluirían esta suerte de comisión para Jean-Pierre Matus, también, ahí lo marcaba Marisa, vendrían de esa plata de Factop, lo cual también es relevante porque tendría un origen ilícito, según la Fiscalía ha planteado, y por eso es tan relevante el que un ministro de la Corte Suprema recibiera un pago que además tuviese también un origen cuestionable a propósito de lo que se está investigando actualmente. 11:11 de la mañana, seguimos revisando los nombres que aparecen acá en los WhatsApp. Avanzamos. De aquí nos metemos, estábamos aquí en los terrenos del mundo de la política de derecha. Entramos con Ana Lía Uriarte, Rafa Venegas. Pero faltó ahí Andrés Chadwick. No hablamos, no alcanzamos a hablar lo suficiente Andrés Chadwick. Vamos con Andrés Chadwick entonces. ¿Andrés Chadwick? Sí. Andrés Chadwick, bueno, ministro del Interior. Y más importante en este contexto, evidentemente, ser ministro del Interior es una tremenda autoridad. Pero además, amigo de muchos años de Luis Hermosilla,
socio de techo, que se denomina cuando comparten un estudio jurídico, donde comparten gastos, donde además habría recibido al menos, se habló en su momento de 196 millones de pesos en diferentes situaciones, en cheques que están prácticamente acreditados, pagos que además él reconoce que es en una función por cosas puntuales y además por, insisto en este concepto de socio de techo, o sea, por situaciones que tenían que ver con causas particulares. Luego se establece que hubo otro tipo de traspasos de dinero que hoy día están siendo investigados, pero también en este contexto estamos viendo que es, y aquí es donde los audios que vamos a conocer hoy es clave, empieza a aparecer permanentemente nombrado en gran parte de ellos como ACH, que según se ha establecido y según se ha ido estableciendo por parte de la investigación de Lorena Parra, sería Andrés Chadwick. Y ahí es donde permanentemente citado. Por ejemplo, conversaciones, y voy a citar una que fue muy pública, porque además habló el aludido. Aparece una cuando se nombra a Sebastián Sichel como presidente del Banco Estado. Lo tenemos allá. Ahí Luis Hermosilla señala en uno de los chats, le dice a uno de los hermanos Sauer, ojalá si mal no recuerdo, le dice que bueno, porque es muy cercano a ACH, muy cercano a Andrés Chadwick, según se desprende. Y esa sigla aparece permanentemente en los compañeros de universidad. Ministro de Interior, cercano a Luis Hermosilla, compañero de universidad, y por lo tanto una cercanía que además el propio Chadwick ha reconocido abiertamente. ¿Qué tan importante en términos de algún tipo de delito es Andrés Chadwick? Es lo que por ahora se está empezando a conocer y hay que verlo si la investigación lo arroja o no. Claro, A ver, aquí... ¿qué podemos agregar ahí, perdón, de la figura de Andrés Chadwick, el ministro del Interior? Recordemos que ellos tienen este vínculo porque él lo defiende en esa acusación constitucional, pero tiene este vínculo que dice Rafa, que viene de larga historia de haber sido compañero de trabajo. Está la portada de la revista. Es decir, ser jefe de gabinete de un gobierno es tener el poder abajo del presidente, podríamos decirlo así. Claro. Y ser amigo de ese jefe de gabinete es ser amigo, en definitiva, de muchas posibilidades del cabildeo, como se dice el lobby. El cabildeo tiene que ver con esto que sucedió, por ejemplo, con Grupo Patio, lo que puede haber sucedido con otras situaciones, y recordemos un punto cúlmine también, Luis Hermosilla tenía el patrocinio de Andrés Chadwick para ser querellante en la Operación Huracán, que es ya en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, era el inicio formalmente del caso contra los que falsearon toda una investigación contra comuneros mapuche, entre ellos Héctor Yaitul, falsificando y diciendo además que se podía, paradójicamente, se podía pinchar o hackear los WhatsApp con un tipo que nunca fue informático y todo lo demás. Entonces, aquí se va generando un entramado y que no solamente tiene que ver con el poder que tenía Andrés Chadwick, sino que con la posibilidad de apurar cosas, de designar personas, y en este caso a Sebastián Sichel también se le coloca en ese plano, porque Luis Hermosilla dice, es un gran amigo, es muy directo, hay mucha confianza. ¿Por qué? Porque Factop necesitaba mucho dinero para empezar a justificar la bicicleta que ya se le estaba desarmando o viniendo encima. Que ahí Sichel se defiende, dice que no lo conocía, que está blufeando con él, que tanto hay... Y demanda de por medio. Ya vamos a analizar todo eso porque, claro, ya estamos con los personajes de este lado de la pantalla. Nos faltan todos estos que están también involucrados en los WhatsApp, también obviamente.